Buenas tardes con todos los colegas presentes. De verdad para mí es un honor dirigirme a ustedes porque creo que es la primera ocasión que vengo a un encuentro de jueces civiles. Tengo la pasión por el derecho civil y cómo no haberme enterado más antes para haber reclamado que haber venido acá. Estoy impactado, de verdad, haber concurrido a una reunión como esta con prácticas jurisdiccionales, particularmente de lo que nos ha dicho los colegas de Arequipa, los colegas de Junín y, cómo no, la colega de Lima en la mañana que nos decía el juez tiene que hacer su trabajo feliz. Me hace recordar a Carlos Fernández Cesarego, profesor sanmarquino, en el año 2000, cuando se iniciaban los concursos para el Consejo Nacional de Magistratura, y entonces el Poder Judicial convocó a los juristas eminentes en ese tiempo y le preguntaron diciendo cuál debería ser el perfil de un juez, cómo debería ser un juez ideal. Y Carlos Fernández Cesarego, en un auditorio así, que estaba repleto en el Colegio de Abogados acá en Lima, y puso como ejemplo a Maradona. Todos lo conocemos a Maradona, ¿no? Al menos de mi tiempo. Hoy en día sería Messi, ¿no? ¿Qué es lo que hace Maradona? Maradona lo que hace es jugar al fútbol y gana plata con eso. ¿Qué es lo que está haciendo? Hace lo que da la gana a él. Y como hace lo que da la gana y encima le pagan, qué feliz ese hombre. Y creo que deberíamos hacer eso. Entonces, la magistratura, creo que nosotros somos privilegiados. Mire, cuántos abogados, al menos a mí en la calle, me dicen, yo le envidio a usted que usted esté trabajando ahí con un sueldo fijo y nosotros los abogados litigantes, claro que tenemos que estar acá buscándolos, ¿no? Yo recuerdo siempre cuando llegué acá el año 94, acá en el Palacio de Justicia, encontré varios colegas abogados con su cinta celeste ahí en la puerta y decía que seguramente debe ser alguna ceremonia que los colegas están esperando. Mentira, a los 2 o 3 días me enteré de que estaban esperando a algún cliente que para poderles firmar un escrito, etcétera, y que les pagaban 10 soles en ese tiempo. De verdad, por eso digo, si es que somos entonces jueces que tenemos el privilegio, ¿no es cierto?, de juzgar a nuestros semejantes, de ver sus problemas, ¿cómo no estar pues felices acá? No aparece mi diapositiva, por favor, si me ayudan, ¿qué es lo que ha pasado? Mientras que me ayudan, por favor, quiero también decir una cuestión de preámbulo. En este escenario, el tema que voy a alcanzarles, voy a tratar de alinearme a esa buena vocación, a esas buenas prácticas que se han iniciado en el Poder Judicial. Yo he participado de manera directa en algunos proyectos acá, principalmente con el doctor Héctor Lama More. He formado parte de la comisión de la elaboración de la ley, del eje expediente judicial electrónico, y otras comisiones en los cuales, motivados, como no, por un tema de eficiencia. Nosotros lo que hacemos es, ¿no es cierto?, tutela jurisdiccional efectiva. Y en ese escenario, el tema que le voy a conversar está insertado, pues, en el escenario de la eficiencia, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de tutela jurisdiccional efectiva, estamos hablando de eficiencia y eficacia. ¿Cuáles son los recursos que tenemos para ser eficientes y cómo es que alcanzamos con esos recursos a esta eficacia? Porque lo que quiere el usuario judicial es que efectivamente el derecho que está controvertiendo ahí en este proceso efectivamente le sea satisfecho al final del proceso, ¿no? Entonces, en este punto es que creo que hay algunas palabras claves que debería, al menos desde mi punto de vista, que deberían quedar acá perenizados en cada uno de nuestros cerebros. ¿Cuáles son? Fundamentalmente, ¿no es cierto?, cómo no, eficiencia, eficacia, y entre ellos, estandarización. Estandarización. Y en la estandarización hay que hacer iguales, pues todos. ¿Por qué no hacer como la colega que hace en Arequipa, ¿no es cierto? Y todos nosotros manejamos plantillas, no nos tenemos que mentir pues entre nosotros. Todos utilizamos plantillas y a partir de eso, ¿no es cierto?, estamos elaborando una serie de resoluciones. La Corte Suprema hace una semana, un poco más, creo que emitido una casación en serie. Hay que saludar eso, esa forma de trabajo. Entonces lo que tenemos que hacer creo que es insertarnos y ir, ¿no es cierto?, en ese derrotero para poder alcanzar este ideal que cada uno de nosotros buscamos, cada vez ser más eficientes. Mientras que se coloca nuevamente, voy a decir, vengo a hablarles de la teoría del caso. ¿Qué cosa es la teoría del caso? Partamos de la segunda palabra. ¿Qué es el caso? El caso es un problema. Todos nosotros tenemos problemas. Todas las personas en el mundo tienen problemas. ¿Y por qué tenemos problemas? Porque
el egoísmo está centrado en mayor o menor medida en cada uno de nosotros. Entonces, el problema para nosotros, para los abogados, ¿no es cierto?, es el conflicto. Porque ante el problema, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que hace el hombre? Ante el problema, elabora teorías. Hay teorías físicas, químicas. En el fútbol, ¿cómo no? Hoy día juega Perú contra Chile. Seguramente nuestro técnico habrá diseñado, ¿no es cierto?, una estrategia. Y la teoría del caso no es otra cosa que es una estrategia, ¿no es cierto? Y entonces, todo lo que se ha dicho en este evento, voy a tratar de canalizarlo a través de esta temática y, cómo no, ojalá que no pudiera defraudarlos, de tal manera de que lo que voy a decir pudiera estar enrumbado, ¿no es cierto?, en este tema que les planteo. Primer tema, cuando hablemos, ¿no es cierto?, de tutela jurisdiccional efectiva, estamos hablando, la pregunta es, ¿qué es lo que hace el juez? Hemos escuchado permanentemente y escuchamos, ¿no es cierto?, justicia. Los usuarios, no me gusta hablar de justiciables, en alguna parte leí, los justiciables pertenecen a la época inquisitiva en el que al sujetos prácticamente se le sometía a un juicio arbitrario en el que se le ponía condenas, ¿no es cierto?, irracionales. Lo que hacen las personas, los congéneres, ciudadanos, ¿no es cierto?, son usuarios que requieren ¿de qué? Requieren de un servicio esencial público. Eso es lo que es el Poder Judicial. Servicio esencial. ¿No es cierto? Es como el agua, como la electricidad. Necesitamos sí o sí, porque el ser humano, ¿no es cierto?, tiene conflicto. ¿Quién no tiene conflicto? En la casa hay conflicto. ¿Quién soluciona eso? La mamá. Tiene sus reglas, impone, dice, se cierra la puerta a las 11 de la noche y nadie más entra. Listo, no hay más que discutir ahí. En el trabajo tenemos conflicto, ¿cómo no? Pero los ciudadanos que tienen, ¿no es cierto?, conflicto de intereses. Entonces, acá la primera pregunta es, si los jueces hacemos justicia. Yo digo, en los alumnos, en San Marcos, siempre les digo, primera reflexión, ¿no es cierto? El derecho de verdad estará apuntado hacia la justicia como tantos años que paramos escuchando. ¿Qué es la justicia? La justicia es un valor. Y como que es un valor, como la responsabilidad, como la fraternidad, como el compañerismo, es un valor. Y como que es un valor, es eminentemente subjetivo. Lo que yo entiendo por justicia, con toda seguridad, todos los que estamos acá, no lo entendemos. No vamos a poder compartir con las mismas ideas. ¿Por qué? Porque como es un tema subjetivo, viene, ¿no es cierto?, acendrado por factores, como no, sociales, económicos, hasta políticos, podríamos decir. Entonces, si justicia en su momento, John Rawls, ¿no es cierto?, invocando los principios fundamentalmente de la libertad, de la igualdad, ¿no es cierto?, postuló una forma de qué debería entenderse por justicia. Ante eso le salió Amartya Sen, un economista que ganó el premio Nobel, dijo, está muy bien, hay que resaltar a John Rawls, que nos ha puesto, es un trabajo magnífico, y como no, un filósofo de estos, ha fallecido con esta gran obra, Justicia de Equidad. Y entonces, Amartya Sen dice, está muy bien, la justicia postulada por John Rawls, ¿no es cierto?, es para un escenario igualitario, donde las oportunidades son casi uniformes. Estamos hablando de un escenario norteamericano, Estados Unidos, en el que el acceso a la salud, el acceso a la educación casi es uniforme. ¿Podríamos hablar eso en países latinoamericanos o en la India de Amartya Sen? No, entonces la reacción de Amartya Sen es tan legítima y entonces dice, yo cuestiono esta posición de la justicia. Solamente son los puntos de vista de la justicia, porque hay tantas definiciones de la justicia. Mejor es que nosotros los jueces, si es que nos referimos a la justicia, entendámoslos entonces como lo que dice nuestro artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Civil. ¿Qué cosa hace el juez en el proceso? Resuelve conflictos de intereses. Nos han dicho ya, ¿no es cierto? Ayer nos decían, no hay que conciliar sobre posiciones, sino sobre intereses. Entonces, el juez efectivamente, en la mañana escuchábamos, la jurisdicción es otro mecanismo alternativo de solución de conflictos. Porque efectivamente en estos tiempos hay varios usuarios que tienen conflictos que no vienen al Poder Judicial, sino se van al arbitraje, a la mediación, etc. ¿Quiénes vienen? Los que no tienen dinero. Bueno, pues hay que enfrascarnos ante jueces que no están muy capacitados,
Acá, hace como 3, 4 años atrás, un profesor de la Universidad Católica a magistrados supremos, así sentados en primera mesa, les dijo, oye, los jueces y los abogados, fiscales y jueces que hacen en el Perú de esta función son abogados mediocres. Así, se dirigió un profesor. Y nuestros colegas, los jueces supremos, no reaccionaron. Entonces, pero eso nosotros podemos permitir de ninguna manera. Tenemos que demostrarlo. ¿Cómo? Eficiencia. Y entonces, acá creo que está insertado nuestro trabajo. Lo que hace el juez, ¿no es cierto?, ante los hechos, vamos a construir la teoría del caso, ante los hechos tenemos que aplicar el derecho. Nosotros no podemos ir más allá de la pretensión, sino con los hechos expuestos por las partes vamos a aplicar el derecho. Porque la Constitución dice, ¿no es cierto?, el Servicio de la Administración de Justicia lo dice ahí, pero nosotros entendámoslos como un servicio público esencial en el que solucionamos conflictos. Aplicamos la Constitución, las leyes, con los hechos expuestos por las partes. Entonces, ¿cuáles son las herramientas, los métodos bajo los cuales nosotros trabajamos? 2 métodos, el silogismo, ¿no es cierto?, y el juicio de ponderación. El juicio de ponderación para asuntos difíciles, recordemos el caso pues de los años 90, una periodista que difundió en Canal Abierta las intimidades de una actriz, ¿no es cierto?, que se ganaba la vida en su forma de ser, y fue cuestionado, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo. Pero son rarísimos esos casos. Yo he trabajado en el Cusco como juez, ahora es colega nuestro, ¿no es cierto?, con un invidente, vino, postuló al Consejo Nacional de Magistratura como fiscal. Y siempre recuerdo al doctor Aníbal Torres, lo cito, porque él vino a la sala, nos emplazó los 3 jueces ahí y nos dijo, ustedes vayan a sentarse allá y nosotros estamos de más. ¿Cómo es que un ciego va a ser de fiscal? ¿Cómo va a hacer el levantamiento de cadáver? No sé cuántas diligencias. Están locos ustedes. Y nosotros simplemente, y es la primera vez en el que habla fue el ponente, y descubrimos por ahí en Brasil, en Colombia, ya se aplicaba ya, ¿no es cierto?, la teoría de los ajustes razonables. Hay que equilibrar, ¿no es cierto? Hay alguien que está en desigualdad. Bueno, pues lo que nosotros hacemos eso es, por ejemplo, hablamos de los medios de prueba. Bueno, tratemos de promover, ¿no es cierto?, que efectivamente que el asunto, el conflicto se resuelva de la mejor manera. Entonces, estos asuntos se ven por este método de trabajo. Pero lo más sencillo, el 99%, todos usamos, ¿no es cierto?, el silogismo judicial. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente los hechos que están expuestos por las partes, en la estructura básica de la norma que nos han enseñado, creo que desde el primer año de la facultad, ¿no es cierto?, la estructura de la norma, supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Si están los hechos expuestos por las partes en el supuesto de hecho, muy bien, pues aplíquele la consecuencia. Entonces, creo que todos resolvemos ahí, pero acá va a haber algunos problemas de repente en su momento. Por citar, se me ocurre decir acá, si estamos en un proceso de mejor derecho de propiedad, tendremos que aplicar el 1135 o el 2022. Dependerá, ¿no es cierto?, si es en el 1135, si es que es del mismo, si el conflicto que se genera en mejor derecho de propiedad proviene del mismo transferente. Si no lo es, tendremos que aplicar, ¿no es cierto?, el 2022. Entonces, ahí tenemos algunos parámetros, algunas formas, ¿no es cierto?, de actuación. Entonces, ahora sí, un poco que nos metemos ya a la teoría del caso, porque lo que estaba diciendo ya, la teoría del caso, como el caso es un problema, entonces, a ese problema hay que implementarle una teoría. Y la teoría lo hacen los abogados, los juristas, y cómo no, los jueces. En buena cuenta, estimados colegas, la teoría del caso lo hacen las partes y también lo hace el juez. ¿Y por qué hace el juez? Porque finalmente es la teoría, porque hay tantas, vamos a ver seguidamente, ¿no es cierto?, hay tantas teorías que están fluyendo ahí, pero para el caso concreto que está en materia de litigio, las partes van a venir, ¿no es cierto?, con su afirmación, con su punto de vista. Tiene un petitorio, el 424 del Código Procesal Civil, numeral 4, o creo que dice petitorio, y también con los hechos. Ahí vamos a recoger y vamos a encontrar, muy bien, la parte tiene que venir a decirme, ¿no es cierto?, qué cosa es lo que le aqueja. Entonces,
Si es que nosotros verificamos los hechos ya, empecemos a construir qué cosa es una teoría del caso. Entonces, por teoría vamos a entender, ¿no es cierto?, a un conjunto, ¿no es cierto?, de enunciados interrelacionados que van a definir, describir, ¿no es cierto?, relacionar, ¿qué cosa? Fenómenos, ¿no es cierto?, de interés de cada uno de nosotros. Porque en la física, en la química, en cualquier saber del ser humano, estamos ensayando teorías de cómo deberíamos solucionar un problema. Hay una enfermedad, los médicos empiezan a estudiar entonces, ante esto, ¿cómo voy a solucionar? Entonces, para nosotros tenemos que construir, ¿no es cierto?, la teoría del caso desde la perspectiva del conflicto. Entonces, al conflicto tenemos que aplicarle, ¿no es cierto?, en esta suerte de separación, teoría del caso. El caso son los hechos, la teoría es la parte jurídica, como vamos a ver seguidamente. Me va a ganar el tiempo, así es que vamos a ir avanzando. ¿Qué cosa es, no es cierto?, la teoría del caso? Es una narración, ¿no es cierto? Es un hecho ocurrido en la realidad. Y para eso, el que afirma los hechos tiene que venir a decirnos, ¿no es cierto?, tiene que hacer una exposición, ¿no es cierto?, en el lugar, en el momento, quiénes lo hicieron, y tiene que ser coherente, lógica, pero tiene que convencernos. Yo soy abogado de una de las partes, entonces yo como abogado estoy haciendo mi teoría del caso y tengo que llevarla ante el juez que lo voy a convencer con lo que le voy a decir, ¿no? Entonces acá entramos ya de pleno, que es la teoría del caso conjuga dos elementos. Una parte, ¿no es cierto?, el caso, que es el problema, la realidad de los hechos. Está en el 424, numeral 5, demandante. Usted cuando expone su demanda tiene que decirnos los hechos, si no yo no me niego a resolver, ¿no es cierto? Y entonces, y la otra parte, el otro elemento es la teoría. ¿Qué es la teoría? Como estamos diciendo los abogados, tanto demandante, demandado, y como no el juez, cuando va a tener su teoría. ¿Por qué el juez? Creo que me había quedado en esa parte. ¿Por qué es que el juez tiene su teoría del caso? Porque nuestras decisiones, ¿no es cierto?, son solucionados o son controlados a través del sistema de recursos. Y como somos seres humanos, es probable que nos vamos a tener que equivocar y entonces para eso están los recursos y entonces nuestra teoría del caso van a tener que revisarlo en la instancia pertinente. No me gusta hablar de superior, ¿no es cierto? De los supremos menos porque son otro nivel. Nosotros simplemente somos tan terrenales y entonces nos manejamos de esa manera. Entonces, tenemos los hechos y tenemos la teoría, ¿no es cierto? Como ya hemos dicho ya, cuáles son los métodos que utilizamos los jueces. Método de subsunción o la adecuación, donde está, ¿no es cierto?, la premisa mayor, ¿no es cierto?, el supuesto de hecho, y la premisa menor, ¿qué es lo que está ocurriendo en la realidad? Si estos hechos que están ocurriendo en la realidad, ¿no es cierto?, calzan con el supuesto de hecho, muy bien, aplico, ¿no es cierto?, la teoría que estoy postulando. Vamos avanzando, vamos avanzando. Hay algunos principios acá, ¿no es cierto?, en esta materia, en este tema que traigo. Decía yo, la teoría del caso es un tema estratégico, es una estrategia. El proceso mismo, yo le he escuchado hablar mucho a los procesalistas de decir, cuando entramos a un proceso, ¿no es cierto?, es un tema de estrategia en el que las partes, ¿no es cierto?, miden sus capacidades. En la jurisdicción norteamericana siempre escuchamos y nos dicen, nos cuentan, ningún abogado puede llevar ningún proceso ante el juez si es que no sabe que va a ganar. Porque los abogados allá se contratan y se obligan, ¿no es cierto?, por resultados y no de medios. En el Perú, ¿qué dicen? Cuando nosotros hemos estudiado en derecho de obligaciones, clasificación de obligaciones, una de las formas de la clasificación, medios resultados. El abogado peruano dice, yo voy a tratar de que tu asunto, ¿no es cierto?, que el juez nos atienda. En la justicia americana no lo es. Porque ahí dice, voy a analizar tu caso y como yo sé derecho, voy a revisar la jurisprudencia, particularmente porque se resuelve a través de los precedentes, y le dice al usuario, no es posible, mejor yo no tomo tu caso y listo, págame las horas que he invertido en atenderte y ya, chao. En el Perú no ocurre eso, dicen, no, yo voy a tratar. Y cuando pierde, dice, no, el juez seguramente no sabe derecho o alguna irregularidad ha pasado por ahí. ¿No es cierto? Entonces, acá, como es un tema, la teoría del caso es un tema estratégico,
tenemos que preguntarnos, ¿no es cierto? Si me conozco a mí mismo, nuestra colega en la mañana nos decía, oye, tienes que saberte pues quién eres, ¿no? Segundo lugar, conoce a tu contraparte. Y en estas dos variables, ¿no es cierto?, tienes que conocer, así como en el FODA, ¿no es cierto?, cuántas hemos hecho ejercicios, ¿no es cierto?, de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. El abogado tiene que ser consciente de cuál es su capacidad para poder postular como viable esa pretensión, ¿no es cierto?, procesal, si efectivamente va a tener éxito o no va a tener éxito. Porque si es que no lo tiene, ¿para qué voy a ir ante el juez para ir a perder? Y también tiene que revisarse y decir, oye, ¿cuáles son mis debilidades? Esta parte, mejor voy a acudir ante un colega, va a decirle, Juan, tú que eres mi colega, ayúdame en esto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que podría hacerlo o no? El colega sí le va a decir, mira, creo que debías revisar esto, el otro, etcétera, ¿no es cierto? Estamos ahí franqueándonos con nosotros mismos. Conócete a ti, y esta parte, la última variable. ¿Cuál es el escenario donde nosotros vamos a litigar? Los abogados acá, estimados colegas, los que somos de provincias, pero que vivimos y trabajamos en provincias, pero particularmente acá en Lima, lo que he visto, ¿no es cierto? Los abogados saben, a ver, ¿en qué corte se está ventilando este caso? Lima Centro, ya muy bien, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, corte de Ventanilla, etc. Entonces, envían a los abogados, entre comillas, ¿no es cierto?, más o menos, a ver, que vaya a ese lugar, porque el abogado que ha postulado la demanda en ese lugar, de los conos, como se nos llaman peyorativamente, entonces, no está muy, pero si quieres, lee su demanda. Está fácil, ¿no es cierto? Entonces, los abogados saben cuál es el escenario donde están discutiendo. Inclusive, se dan el trabajo, ¿no es cierto?, de revisar la jurisprudencia de ese juez, cómo ha resuelto en anteriores ocasiones. Por eso es que, como la teoría del caso tiene que, ¿no es cierto?, no tanto principios, sino estrategias, entonces tiene que revisar, pues, cómo resuelve ese juez. Porque es probable que muchos de nosotros, ¿no es cierto?, no tengamos la preparación, pues, completa, suficiente en todas las materias. Particularmente, a mí no me gusta, por ejemplo, yo por accidente, yo fui pues por 2 años a trabajar en una sala laboral, pero en el cual aprendí mucho. Y ahora por eso es que, ¿por qué he venido a hablarles de esto? Porque me dicen, señor juez, vaya a conversarnos sobre algo de su experiencia. Entonces yo dije, creo que puedo llevarles esto de lo que aprendí en el ámbito laboral y lo puedo aplicar en el ámbito civil. Y que por cierto lo estamos aplicando. No estoy perdonen que sea franco, no estoy ni siquiera, creo, en el 20% de mi exposición, pero me dicen que tengo 5 minutos, que sea así. Las reglas son las reglas. Entonces, acá hay algunas cosas. Mejor vamos a hacer una cosa, colegas. Vamos a hacer una cosa. Miren, cuántas cosas hay por revisar en este tema. Revisando cada una de las variables, ¿no es cierto?, de la teoría. ¿Y a dónde es que he querido llegar acá? Cuando he traído se me ha ocurrido traer este tema, ¿no es cierto? Quiero llegar con ustedes, por supuesto, ¿no es cierto?, a ponerlo en práctica. Por eso es que en una parte decía yo, si es que la teoría del caso, ¿no es cierto?, es aplicable al ámbito civil o solamente, pues, es algo irreal, una aspiración. Porque miren, en el ámbito penal, en el ámbito laboral, lo están haciendo. Y lo que tenemos que hacer, yo tengo que confesarles una cosa a ustedes. Yo toda mi vida me he copiado, pero claro que he citado, pues, de dónde me estoy copiando. Y lo que tengo que hacer, por ejemplo, ahora, yo aprendí muchas cosas de acá, yo me voy a copiar lo que está haciendo nuestra colega de Arequipa. Mira, esa escuela de criterios que están haciendo en Junín, hay que copiarnos, estimados colegas. Entonces, cuando digo que postulemos, ¿no es cierto?, la teoría del caso para aplicarlo de manera horizontal, pero entonces ahí la preocupación viene, pues, la política jurisdiccional. El doctor Ramiro Bustamante está haciendo una gran cosa. ¿Por qué? Yo les digo con experiencia, el doctor Lamamora empezó esto, ¿no es cierto?, y lo está continuando ahora el doctor Ramiro Bustamante. En buena hora, en buena hora. Y entonces, creo que este tema que les estoy diciendo, podríamos
trabajarlo, ¿no es cierto? A ver, se me ha ocurrido, he escogido de cada uno de los tipos de procesos que tenemos, de un sumarísimo, de un abreviado y de un conocimiento. Entonces, en proceso sumarísimo, ¿cuál es el mayor conflicto que existe? Existe pues el tema del desalojo y, como no, el tema de pago de dinero, pero yo particularmente lo que veo es esto, ¿no? ¿Cuál es el debate acá? Uno, hay varias, y al menos para la teoría del caso, porque estamos diciendo, son los hechos, ¿no es cierto? Ante los hechos expuestos por las partes, tengo que construir, ¿no es cierto? No me gusta, hemos aprendido ya, la norma es el significado, ¿no es cierto?, del enunciado, de la disposición que está contenido en una descripción, ¿no es cierto?, normativa. Entonces, en el artículo 911 dice, es precario aquel que no tiene título o que habiendo tenido un título, ¿no es cierto?, ha fenecido. Ante esa situación, lo que en su demanda tiene que decirnos el demandante: señor juez, vengo donde usted, le cuento que yo soy propietario y acredito con la copia literal de la partida registral de mi propiedad. Resulta de que el demandado no tiene ningún título, por un lado, pero para el caso que estoy planteando, ¿no es cierto?, en otro proceso, viene y dice, acredito porque el 586, creo, del Código Procesal Civil nos dice, en el proceso de desalojo tiene que verificarse, ¿no es cierto?, la legitimación, tanto de la parte demandante como de la parte demandada. Entonces, el demandante le narra en su demanda y dice, yo soy propietario, acredito con mi partida registral, y la otra parte ha tenido un título. ¿Cuál era el título? Corrientemente, en la corte donde yo trabajo, Lima Norte, toda la zona norte se ha urbanizado. Entonces, los inversionistas, empresarios, estos, han lotizado y han empezado a vender por lotes sin la habilitación urbana. Entonces, los compradores, entre comillas, se han enterado diciendo de que ni siquiera es propietario porque recién está tramitando su propiedad, pero en cuestión desconocen a la partida registral, etcétera, y dejan de pagar. ¿Qué es lo que hace el demandante o el vendedor? Como en el contrato existe una cláusula de resolutoria expresa, ¿no es cierto?, le cursa la carta notarial y le da por fenecida el título de comprador que tenía. Ante eso, como ha operado la resolución de contrato en la vía extrajudicial, ¿a qué viene ante el juez? Viene con una demanda de desalojo. Entonces, en este tema hay que discutir. ¿Qué cosa se discute? Se discute si está bien, porque el cuarto pleno casatorio nos ha dicho, ¿no es cierto?, si es que se alega de que el demandante alega la ausencia, mejor dicho, la conclusión, el fenecimiento del título por resolución de contrato, lo único que el juez tiene que verificar, ¿no es cierto?, es que efectivamente la formalidad, el trámite del procedimiento extrajudicial de la resolución del contrato. Si nosotros verificamos que las cartas han sido dirigidas a los domicilios donde aparece en el contrato o en el RENIEC, ayer particularmente uno de los ponentes decía, ¿por qué tendría en pleno jurisdiccional se ha acordado que tiene que comunicarse a todos los domicilios? Creo que eso no es correcto, ¿no? Porque ¿para qué está el artículo 40 del Código Civil? El deudor tiene que haber comunicado la variación de domicilio. Entonces, acá hay un debate. Cuando está construyendo la teoría del caso, el abogado ha venido a decir, señor, yo postulo demanda por el 1430, porque le he cursado la carta notarial, con eso ha fenecido su título y por lo tanto usted ordena el desalojo. Entonces, hay un tema, ¿no es cierto?, a evaluar ahí en ese punto. En el proceso abreviado, en la reivindicación, en un pleno jurisdiccional en el que yo he asistido, se ha acordado, salvo que se haya variado, se puede discutir acumulativamente, ¿no es cierto?, la usucapión, ¿no es cierto?, porque existe una reconvención, hay una pretensión expresa. Muy bien, discutamos pues. Entonces, pero acá hay un debate también, ¿no? Si es que para el juez, para poder atender la usucapión, para poder desestimar la demanda de reivindicación, tendría que analizar si la usucapión, ¿no es cierto?, es declarativa o es constitutiva. ¿Qué nos ha dicho el segundo pleno casatorio, aunque muchos cuestionan su validez, su eficacia, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, creo que hay que construir también la teoría del caso ahí. Finalmente, en el proceso de conocimiento, es ordinario también la nulidad del acto jurídico. Por ejemplo, se me ha ocurrido incluir acá el asunto discutido en el octavo pleno casatorio, la disposición de bienes conyugales. Un debate arduo, 9 jueces, 5 jueces a favor de la nulidad y solamente, mejor dicho, 4 en oposición diciendo que es ineficaz este tema.
Pero en este octavo pleno casatorio no nos ha dicho cuáles son las causales y solamente dijo, sí, es aplicable, ¿no es cierto?, la contravención a normas de orden público, o sea, el 315, porque el 315 dice que para poder disponer, o sea, está en venta, el marido con ignorancia de la mujer ha dispuesto del bien, entonces hay que aplicarle la nulidad, pero por esta causal, nada más. ¿Será así? ¿No será? Tendríamos que evaluar, por ejemplo, la falta de manifestación de voluntad, porque el 315 nos está diciendo una voluntad copulada. Manuel de la Puente Lavalle, en derecho de contratos, ha dicho cuando asimilemos, cuando se trata de la manifestación plural de una de las partes, tienes como en una sociedad comercial, todos tienen que estar de acuerdo. Entonces, en este caso, marido y mujer tienen que haber, ¿no es cierto?, previamente haberse puesto de acuerdo para poder disponer del bien. Si no existe eso, por eso es que, al menos yo, recuso desde todo punto de vista la teoría de la ineficacia que se ha postulado en ese pleno casatorio, en el que se dice, no, que puede ratificar. Yo siempre les he dicho así en eventos académicos, ¿ustedes han visto en algún proceso que la mujer haya ido, sí, señor, voy a ratificar lo que mi marido se lo ha vendido? Jamás. Los he retado. A ver, estadísticamente que me presenten un solo dato en el que la mujer ha ido. Por el contrario, la mujer ha ido con una demanda expresa de nulidad de acto jurídico. Y pues, desde un punto de vista, la nulidad es un remedio, ¿no es cierto?, y tan valioso que efectivamente corta de raíz, ¿no es cierto?, esa anomalía que se ha producido, porque está afectando al patrimonio conyugal. Y en fin, estimados colegas, esto es lo que yo quería decirles. Tenía tanto que decirles, pero el tiempo es bastante breve y hay que respetar las reglas. Gracias por escuchar.